decía, aquí es donde extrañamos ser pentecostales, ¿verdad? El jueguito y todo eso. Ahorita se nos va a ir olvidando, no se preocupe. Hechos 2:4. Hechos 2:4. El día de hoy vamos a ver los dones vocales, en específico dos, el don de lenguas. Hechos 2:4. Ponga mucha atención. Vamos a disipar muchas dudas el día de hoy. Si tiene alguna más al final, recuerde que puede levantar su mano y preguntar acerca de las llamadas lenguas en la iglesia. Vamos a hacer unas buenas exegesis hoy sí. Dice la Biblia: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo obviamente les daba que hablasen. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y a reconocer precisamente que estamos en sus manos de Él, del Espíritu Santo, que es Él quien nos cuida, quien nos guarda de caer a izquierda o a derecha en errores doctrinales. Sabemos que usted ha preservado su iglesia durante 2000 años y las puertas del Hades prevalecerán contra ella, Señor. Por lo tanto, usted ha guardado la sana doctrina durante estos 2 milenios, Señor, y la ha preservado para que podamos aprender de ella y ser formados a la imagen de Cristo. Pues no solamente queremos presumir de conocimiento, no permitas que seamos alarmistas, Señor, que pensemos que somos mejores que aquellos que supuestamente hablen en lengua, Señor. Todo lo contrario, tú nos has rescatado de ahí y nos muestras la verdad. Haznos humildes por medio de esta verdad, te lo ruego. Te rogamos, Padre, salir transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. Ya vimos que los dones los clasificamos en 3 áreas: de revelación, de poder y de inspiración. Estos últimos es donde vemos los dones de lenguas, el don de interpretación. La clase pasada nos adentramos en la categoría de los dones de poder. En específico hablamos de sanidades y milagros por considerarlos inactivos en la actualidad. Cesaron. Es por ello que en este aspecto dijimos somos cesacionistas. Cuando los milagros opacan el Evangelio y la persona de Cristo, los milagros se empiezan a tornar innecesarios. Y es lo que en la actualidad ha sucedido. Han opacado con milagros la persona de Cristo. La gente quiere ir a la iglesia a recibir milagros. Le decía, queremos ver milagros en todas partes donde no lo hay. Y la persona de Cristo y el Evangelio han sido opacados. En la actualidad es lo que sucede. La evidencia bíblica e histórica es abrumadora al respecto. Si alguien se pregunta que entonces cómo van a creer las personas, lo respondimos al final de la clase pasada. La respuesta es simple: predicándoles el Evangelio de la gracia de Dios. Pastor, pero es que si no hay milagros, ¿cómo van a creer? Predícales el Evangelio, no hay de otra. En la clase del día de hoy vamos a ver otros dones, otros 2 que han cesado en la actualidad: las lenguas y la interpretación de lenguas. ¿Qué son? ¿Cómo operan? ¿Por qué no son necesarios en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa entonces con aquellos que dicen tener el don en la actualidad? El día de hoy es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar primero con el panorama actual. ¿Cómo está el panorama actual? El movimiento pentecostal en la actualidad ha tergiversado cruelmente el don de lenguas. Ellos lo describen, vamos a estar escribiendo varias palabras nuevas, como una experiencia extática, que es de éxtasis. Es una experiencia extática, de ahí viene la palabra éxtasis. ¿Cómo está el don de lenguas en la actualidad? Vamos a ir por partes para poder ir desmenuzando.
Hoy en día los pentecostales carismáticos dicen que hay don de lenguas y tú los escuchas el hablar supuestas lenguas, aunque también escuchas a los católicos, aunque también escuchas a los mormones hablar en lenguas. De hecho, no es casualidad, quieren armar una religión, es el ecumenismo. Si habla en lenguas es mi hermano, si habla en lenguas es mi hermano. A nosotros nos une la verdad, no los supuestos dones, y preferimos estar separados por la verdad que unidos en el error doctrinal. Para los pentecostales, ellos han tergiversado el don. Ellos dicen que es una experiencia de éxtasis. El éxtasis es un estado de plenitud máxima e intensa que solamente dura unos momentos. Vaya, entran en un estado de trance en el cual durante unos momentos se elevan y llegan a esta éxtasis. En el tema 9, el bautismo del Espíritu Santo, entendimos que este falso movimiento se generó la mañana del 1 de enero de 1901 en Kansas, Estados Unidos. Un grupo de jóvenes sinceros, estudiosos de la palabra, guiados por el ministro metodista Charles Fox Parham, no sé si se acuerde, esta es como la tercera o cuarta vez que vemos esta situación histórica. Era un grupo de personas que decían: queremos otra vez lo que pasó en Pentecostés. ¿Se acuerda que ya entendimos que Pentecostés fue único e irrepetible? Acuérdese de esa situación y lo va a salvar de caer en errores. Si ellos lo hubieran sabido, no hubieran caído en errores. Estaban deseosos de experimentar el poder del Espíritu Santo de primera mano. De repente una joven llamada Agnes Osman dijo que supuestamente empezó a hablar en chino. A partir de esa supuesta experiencia, oraron por varios misioneros y los mandaron a diferentes países, supuestamente ya con el don de lenguas. Cuando llegaron a un país que no hablaban un idioma como el de ellos, llegaron con un fracaso rotundo. Se dieron cuenta que ni entendían ni hablaban el idioma en el cual supuestamente ya iban capacitados. Tras ese fracaso fue que su supuesto don regresaron y dijeron: ¿qué crees? Como que nos falló. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos, hasta que desembocó en lo que hoy se conoce como glosolalía. Regresaron de los lugares a donde nos habían mandado y dijeron: no, es que nos equivocamos, no era así el don de lenguas. Aunque realmente sí es, y lo vamos a ver, el don de lenguas son idiomas. Originalmente el Espíritu Santo viene, te capacita en un idioma que no habías estudiado nunca, pero regresan y dicen: no, ¿qué es la glosolalía? Es un lenguaje ininteligible, vaya, no se entiende lo que dice. ¿Qué es la glosolalía? Cuando no entienden lo que dicen. He escuchado, lamentablemente, y lo digo con la verdad, sí, lamentablemente, supuestamente yo hablaba en lenguas y tenía interpretación y no sé cuántos dones, y yo creo que usted ha escuchado alguna vez a alguien que habla en lenguas, no sé si le ha tocado, algunos sí, algunos no vienen de iglesia pentecostal, los que venimos de iglesia pentecostal, y no se nos entendía lo que decíamos: raba, sama, sheba, raba, diga, raba, eso es glosolalía, es un lenguaje que no se entiende, ininteligible, con palabras inventadas, sintaxis alterada y lo peor, propio de ciertos enfermos mentales. Esa es la definición de glosolalía, que es propio de ciertos enfermos mentales. Tú ves, de hecho, aquí en Ejequiel está el psiquiátrico y verás a gente con glosolalía, gente que ya no se le entiende lo que dice, que son palabras inventadas, que no tienen ninguna sintaxis, vaya, no tiene sentido lo que dicen y nada más están... Eso es la glosolalía, y eso fue lo que hicieron los discípulos de Parham. Tergiversaron el don y dijeron: no eran idiomas, nos equivocamos, era así como hablar en éxtasis hasta que el Espíritu venga. Las iglesias cristianas que practican este tipo de lenguas, aunque lo sepan o no, en realidad son una copia del Kundalai. Kundalai. Perdón, Kundalini. Kundalini. Mejor lo escribo acá. Mejor me traigo la hoja. Kundalini. Kundalini.
¿De dónde sacó Parham, Osman y el avivamiento de la calle Azusa 5 años después, en 1906? ¿De dónde sacaron que era ¿De dónde lo sacaron? Del Kundalini. El Kundalini es una creencia esotérica oriental basada en la serpiente de fuego o dragón, cuya praxis es idéntica a un culto de avivamiento promedio. Ponga esta frase Kundalini en YouTube y va a ver y va a decir, caray, es la iglesia de donde venía. No es la iglesia de donde veníamos. Lamentablemente son una secta en la India, son hindúes la mayoría de ellos, donde caen en éxtasis, donde empiezan a temblar, donde se empiezan a alborotar, a mover, donde empiezan a ponerse los ojos en blanco, donde empiezan a hacer... Haga de cuenta que está viendo un culto pentecostal promedio. Ese es el Kundalini. Sí, y es que, aunque no lo sepan, a la mayoría de los pastores no le van a decir, porque de hecho nosotros lo promovíamos en la iglesia y yo nunca dije, somos una copia de Kundalini. A ver cómo están. Realmente simplemente lo fuimos heredando, hasta que dijimos, así es el Espíritu Santo, así se mueve. Usted le podría preguntar al pastor de esa ocasión y diría, así es el Espíritu Santo, así se mueve. Pero lamentablemente lo sepan o no lo sepan, viene de aquí, del Kundalini. De ahí se dio la glosolalía de entrar en éxtasis, porque Parham mandó misioneros, no entendieron nada de lo que decían, regresaron, tomaron de la religión oriental y lo metieron al cristianismo. Así está el panorama actual. Los lingüistas que han estudiado la glosolalía moderna están de acuerdo en que solo es un lenguaje inventado y sin propósito alguno. Después de años de investigación de primera mano, visitando grupos carismáticos en muchos países, el profesor de lingüística William Samanian de la Universidad de Toronto escribió esto: no hay ningún misterio acerca de la glosolalía. Las muestras grabadas son fáciles de obtener y analizar. Siempre resulta lo mismo: cadenas de sílabas compuestas por sonidos tomados de entre todos los que se hablan alrededor, puestas juntas más o menos al azar, pero las cuales sin embargo emergen comunidades de palabras y frases debido al ritmo y a la melodía de los del lenguaje. Todas las muestras que se han estudiado nunca han producido ningún rasgo, ni siquiera reflejan ningún tipo de comunicación. Vaya, él terminó diciendo, este lingüista profesional, que cualquier persona que se desinhibe puede hablar este tipo de lenguas. ¿Ves lo que le estoy diciendo? Tú nada más pierdes el miedo y vas a hablar lenguas. Y de hecho, y ahorita lo vamos a ver, es lo que hacían en las iglesias, es lo que hacen en las iglesias, hacen cultos donde dicen todos los que sí sepan hablar lenguas, empiecen a hablar lenguas, y tú empiezas a dejar ir, y tú nada más con que digas una o dos sílabas, después va a ir creciendo y va a ir creciendo. Regularmente, para activar el don, los pastores o quien esté presidiendo, el apóstol, el profeta, como le llamen, lo que hacen es primero crear la atmósfera. Ponen alrededor a otras personas que ya manejan estos garabatos. Después te dicen que no lo pienses, que no lo razones, que no lo analices, que solamente dejes fluir, que sientas cómo burbujea en tu boca, que sientes cómo comienza a brotar, que solo lo dejes salir, que va a comenzar con una o dos sílabas, tiki, raba, shaka, con eso basta, y ya después, con el tiempo y la práctica, vas a ir mejorando. En realidad lo que hacen es manipular tus emociones y guían a las personas a estados de éxtasis, justo como lo hacen en el Kundalini. Lo peor del asunto es que si alguien no lo logra, solamente se siente como cristiano de segunda, y muchos de los que sí lo logran caen en el legalismo, pues ahora creen que están más cerca de Dios. Siguiente, el don desde la perspectiva bíblica. Si vamos bien, ¿cómo está el panorama actual? Ya lo vimos. ¿Cómo es el don desde la perspectiva bíblica?
Las lenguas son mencionadas únicamente en 3 libros de la Escritura: Marcos 16, 17, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19 y Primera de Corintios capítulo 12 y 14. Son los 3 únicos libros de la Biblia que nos hablan de las lenguas. Los 2 primeros, Hechos, es libro histórico, por lo tanto queda descartado para hacer doctrina. Marcos 16, 17, vamos a él. Los 2 primeros son libros históricos, por lo tanto no podemos usarlos como norma de doctrina. Ellos sustentan los doctrinales, nunca es a la inversa, esto ya me he cansado de decírselo muchas veces. Por lo tanto no podemos tomar como canon todos aquellos que creen que les seguirá como señal única el hablar en nuevas lenguas. Pastor, pero ahí dice Marcos 16, 17. ¿Sabe que no tiene mucho y está en internet un pastor, para probar Marcos 16, 17 y 18, tomó una víbora en sus manos, una cobra, no sé si lo han visto, lo mordió y murió? Está grabado, está en internet. Porque de hecho aquí dice, vamos a leerlo, Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este pastor, para probar que no solamente hablaba en lenguas y tenía el don de sanidad, dijo, voy a tomar una serpiente en mis manos. La serpiente lo mordió y a los pocos minutos murió. Entonces, imagínense, nada que ver. ¿Qué entendemos en Marcos 16, 17? Que es una promesa apostólica. ¿Qué es Marcos 16, 17? Fácilmente se acaba la controversia en este pasaje. Marcos 16, 17 es una promesa apostólica, es decir, que fue para los primeros discípulos, más en específico para los apóstoles. Esta promesa se ve cumplida en el libro de los Hechos. Vemos a los apóstoles echando fuera demonios, hablando en otro idioma y tomando serpientes venenosas en sus manos, señal inequívoca de que eran seguidores de Cristo. Hechos 28, 5. En Hechos 28, 5, lea todo el capítulo, lea todo Hechos, lea toda la Biblia. Pero en Hechos 28 encontramos que el apóstol Pablo, después de naufragar, están juntando leña y dice, hacía un frío tremendo, así como ahorita, y tenían la fogata y están recogiendo leña, y dice el versículo 5, 4 y 5, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Una víbora mordió a Pablo. Entonces, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mal la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dice que estaban esperando que le pasara algo, que se muriera, y cuando vieron que no le pasaba nada, cambiaron de opinión y dijeron, no, entonces este cuate debe ser un dios, porque mira, no le pasó nada. Él sí tomó una serpiente en sus manos y no le pasó absolutamente nada. Esto nos deja 1 Corintios 12 y 14 como el único pasaje de la Escritura que habla de las lenguas en la iglesia. Debemos de saber que Pablo escribió estos capítulos para reprobar a los corintios por su mal uso del don. La mayor parte de lo que dijo Pablo era restringir el uso de las lenguas en la iglesia. Pablo no alentaba el uso de lenguas. En 1 Corintios 12, Pablo discute los dones en general, cómo se reciben y cómo Dios los ordena en la iglesia. En el capítulo 14 de esta carta, Pablo demostró la inferioridad de las lenguas con respecto a la profecía, y también dio dirección para el ejercicio apropiado de la lengua y la interpretación. En 1 Corintios 13, del 1 al 3, vamos ahí.
Hay 3 libros en la Biblia que nos hablan de las lenguas. Hechos es histórico, descartado. Marcos, pero Jesús lo dijo, promesa apostólica. Ya nada más nos queda 1 Corintios 14, porque de hecho el 12 habla de los dones en general, y el 14, Pablo no dice, quiero que todos hablen en lenguas. De hecho, Pablo, y ahorita lo vamos a ver, 1 Corintios 14, es para regañar a los corintios por su mal uso de lenguas, no para alentarlos. Pero en el 1 al 3 del 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Hasta ahí nada más, los primeros 2. Pablo nos habla acerca de que el amor es superior. En el verso 1 vemos que afirma que las lenguas milagrosas sin amor no son nada. Pablo estaba reprendiendo a los corintios porque usaban los dones egoístamente y sin amor. Los corintios estaban más interesados en inflar su ego, en disfrutar de la experiencia del don, que en servirlo a los demás. Pregunta, ¿quién se acuerda cuál es la definición de don espiritual? Una capacidad que Dios nos da, ¿para qué? ¿Para beneficio propio? ¿Para quién? ¿Y qué hacían los corintios? Tengo el don y lo utilizo ¿para quién? Para mí. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla en el 13 de dones, en el 12 de dones, en el 13 del amor. Déjense de usar los dones como si fuera nada más, y en el 14 nos empieza ahora sí a regañar directamente. Para justificar la glosogalía, hay algunos grupos que alegan que en realidad son lenguajes espirituales usados por los ángeles y que Pablo los describe aquí, cuando en realidad Pablo solo estaba utilizando un recurso literario llamado alegoría. Quiero que me vea y entienda esto. Hay gente que dice, es que 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, por eso cuando yo hago estoy hablando lenguas de ángeles. ¿Dijo eso Pablo? No. Pablo estaba usando una alegoría. Vaya a Mateo 23:37. ¿Qué es una alegoría? Una comparación con el propósito de mostrar. Jesús mismo utilizó una alegoría. En Mateo 23:37. Y no por eso, y lo digo con todo respeto, vaya, no me tome como blasfemo, no por eso Dios es una gallina. Lea lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Significa que Dios tiene forma de gallina? Es una alegoría nada más. Simple y sencillamente Jesús utiliza un recurso de lenguaje. Pablo hace lo mismo. Si yo hablara hasta lenguas de ángeles, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? Estoy siendo egoísta. Además, cada vez que leemos en la Biblia que un ángel aparecía en escena, ¿qué cree? A todos se les entendía. Vamos a Lucas 1:28, las demás citas, Génesis, Jueces, etcétera, aquí se las dejo. En Lucas 1:28. Entonces los ángeles no hablan así de no. Lucas 1:28. Y entrando el ángel donde ella estaba le dijo, amén. ¿Qué dice? Y María le entendió. Sí, y cada vez que tú lees en la Biblia que un ángel, el ángel de Jehová, Gabriel, Miguel, cualquiera de los ángeles era enviado a traer, de hecho la palabra ángel significa mensajero. No puede ser un buen mensajero si no se te entiende tu mensaje. Entonces, los ángeles no hablan lenguaje inteligible. La palabra usada en el libro de Corintios para lenguas es glosa. 1 Corintios 14 utiliza glosa.
que significa lengua como órgano vocal. Vaya esta lengua. ¿Ha comido tacos de lengua? Pues en griego sería tacos de glosa. ¿A poco no le gustan los de lengua? Sí, picaditas, con guacamole. Ojo, pero la palabra glosa también significa lenguaje, idioma. Por lo tanto, escriba el don de lenguas, y ya lo vamos a cambiar aquí, en realidad es el don de idiomas. El don de lenguas es el don de idiomas. 2 puntos. La capacidad que da el Espíritu Santo de hablar otro idioma que no se ha estudiado. La capacidad que da el Espíritu Santo de hablar otro idioma que no has estudiado. Tú nunca has estudiado inglés. Un día viene una persona, ora por ti, y al otro día hablas inglés, escribes inglés, entiendes el inglés perfecta y fluidamente. Entonces yo sí podría decir, caray, tiene el don de lengua del Espíritu Santo, le dio esa lengua. ¿Lo hemos visto? Jamás. Realmente no. El día que pase, mi hermana cuántos años se aventó y sigue estudiando inglés y japonés y todo, para que llegue otro y más fácil. Ahí está. Ese es el don de lenguas, amado hermano. El don de lenguas no es la glosología que hacen los carismáticos. El don de lenguas son idiomas. Cuando el Espíritu Santo dio capacidad de hablar idiomas diferentes que no habían estudiado. El mismo iniciador del falso movimiento, Charles Parker, lo que le decía hace ratito, lo sabía. Él lo sabía. ¿Por qué cree que oró por uno de sus seguidores? Dijo, órale a China, a Noruega, a todos lados a predicar el Evangelio. Ya llevas el don de lenguas. Cuando llegues lo vas a poder hablar y lo vas a entender. Él sabía, durante 19 siglos la iglesia lo había predicado así. Históricamente siempre se ha sabido que el don de lenguas es, nunca has estudiado ese lenguaje, pero ya lo sabes, ahora ya lo puedes predicarle a las naciones en ese lenguaje. Y cuando regresan con fracaso es que empiezan a tergiversarlo. Durante 19 siglos siempre ha sido así. Solamente en los últimos 100 años es que se han dado los desvaríos mentales. Como debe de ser, el libro histórico de los Hechos respalda la doctrina. Vaya Hechos 2, del 1 al 11. No estamos diciendo que Hechos es quien nos da la doctrina. Decimos que de la doctrina lo respaldamos con el libro de Hechos. Hechos 2, del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas, idiomas. De hecho aquí sí glosa, sí se podría traducir como una lengua más que el idioma, como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, no son galileos, no son gente sin estudio. El Galileo, ¿se acuerdan que lo vimos hace tiempo? Era la gente de menor rango en estudios, los más ignorantes. No son ignorantes todos estos que hablan.
¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Se da cuenta cuántos idiomas hablaban diferentes? Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Esos son el don de idiomas. Muchos carismáticos dicen que la Reina Valera 60 en 1 Corintios 14 muchas veces usa la expresión lengua extraña. Eso dicen, describen que el lenguaje no es de este mundo, que por eso hacen la glosolalía. Sin embargo, la palabra extraña fue añadida en las revisiones del texto, no aparece en el griego original. Cuando tú lees el texto original en el griego, no dice, no hay palabra para extraño, dice glosa, pero nada con extraño. Se añadió, ¿por qué lo añadieron? Para realzar el hecho de que es un idioma desconocido, extraño, porque no lo habían estudiado y porque el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablarlo. Además, Pablo insistía que cuando las lenguas fueran habladas en la iglesia, alguien lo interpretara. 1 Corintios 14:13. 1 Corintios 14:13. Estoy tratando de cubrir todos los puntos ciegos, porque si alguien te dice, no, pero es que es lengua extraña, es que hablo como los ángeles, no, aquí nada que ver. Donde dice lengua extraña, no, ¿qué crees? La palabra extraña se lo añadieron, no viene en el texto original. Pablo solamente se refería a hablar otro idioma, un idioma ajeno al tuyo si acaso, no que fuera una lengua extraña que nadie conoce. Además, Pablo decía que hubiera un intérprete. 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en idioma que no ha aprendido, pide en oración poder interpretarlo. Versículo 27, si alguno habla en un idioma que no ha aprendido, sea esto por 2, a lo más por 3 y por 1, y uno ¿qué? Interprete. Un mandamiento así no sería pertinente si Pablo tuviera en mente el balbuceo extático de un lenguaje privado para orar. Vaya, si Pablo supiera que todos hacen diría, pues ¿quién va a interpretar eso? No es necesario que haya intérprete, nadie sabe lo que está diciendo. La palabra griega para interpretación es hiermeneu y significa traducir. De hecho, por eso hacemos hermenéutica, interpretamos o traducimos correctamente el texto. Escriba, el don de interpretación era la capacidad para traducir un lenguaje que nunca hubieran aprendido. El don de interpretación era la capacidad para traducir un lenguaje que nunca hubieran aprendido, de modo que otros pudieran ser edificados por el mensaje. Acuérdese, el propósito de los dones es edificar la iglesia. De modo que otros pudieran ser edificados por el mensaje. 1 Corintios 14:5. Dice la Biblia, así que quisiera que todos ustedes hablaran otro idioma, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en otro idioma, a no ser que tenga la capacidad de entender ese idioma para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿Ya hablaste en chino mandarín?
¿Lo entiendes? No, nada más lo puedo hablar. Pues pide al Señor que lo puedas entender y decirles que creen. Hablé en chino mandarín, que Dios es bueno, que Dios esto, pero realmente nada que ver con el balbuceo que hacen hoy en día. Otra indicación más de que Pablo tenía en mente un lenguaje humano es su declaración aquí en 1 Corintios 14, 21 y 22. Vamos a leerlo. Pablo jamás tuvo en mente balbuceos extraños. Pablo, cada vez que escribió lenguas, glosa, tenía en mente un idioma humano. 21 y 22 del 14 dice: en la ley está escrito, en otro idioma y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El apóstol Pablo estaba citando Isaías 28, 11 y 12, una profecía que decía que la nación de Israel, Dios le iba a dar lengua o idiomas, lo iba a hacer exaltado en otros idiomas que no fuera en el arameo o en el hebreo de los israelitas. Dios estaba reprochando a Israel su incredulidad para que fuera una señal de que Dios estaba llevando a término ese reproche. Tenía que haber sido en lengua extranjera, no en ninguna clase de balbuceo. Siguiente. 1 Corintios 14 habla de abuso en el don de idiomas. El versículo 2, el versículo 4, quiero que entienda esto bien. Pablo en 1 Corintios 14 habla del abuso de las lenguas en la iglesia de Corinto. Primero, 1 Corintios 14, 2, vamos a leerlo. Porque el que habla en idioma no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya ves, no tiene que entender de por qué habla misterios. Y el apóstol Pablo no estaba describiendo el don. El apóstol Pablo estaba reprochándole a los corintios que utilizaran el don para su propio beneficio y no para que la iglesia fuera edificada. Pablo critica aquí a los corintios por usar su don de idiomas para hablar a Dios. ¿Qué crees? A mí Dios ya me dio inglés. Oh my Lord, I love you, my Lord. En lugar de decir, el Señor dice en inglés, yo hablo en inglés con Dios, y Pablo les dice, háblame en idiomas, y en lugar de hablarle a la iglesia y edificarla, se quieren poner a hablar de Dios. Están tronados. Es lo que está diciendo Pablo aquí, no está diciendo otra cosa. El comentario de Pablo no es que usen las lenguas como lenguaje de oración. Pablo habló irónicamente, estaba señalando que era inútil hablar en lenguas sin que hubiera quien interpretara. Solamente Dios sabía lo que estaban diciendo, y el don es para la iglesia, no para que se lo des a Dios. Los dones espirituales nunca tuvieron el propósito de ser utilizados para que beneficies a Dios o para que te beneficies tú mismo. La parte de la definición misma lo dice, es para provecho de la iglesia. De nada sirve la gente que sabía inglés, francés, no, esos no, porque son más, pero partos, vedas, elamitas, cualquiera de esos idiomas, y se ponía muy santo a hablar con Dios. Y la gente decía, ¿qué dice? No sé, pero está hablando en otro idioma. 1 Corintios 14, 4, vamos ahí mismo. Dice, el que habla en idioma extraño, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. Pablo en el versículo 4 nos dice esto. De nuevo Pablo no estaba recomendando el uso del don en violación de su propósito, sin tomar en cuenta el principio de amor. Los corintios usaban las lenguas para edificarse en el sentido egoísta. Sus motivos de hablar en idiomas no eran sanos, eran egocéntricos. Su pasión por hablar otro idioma surgió de un deseo de tener un don espectacular y llamativo a los demás creyentes.
El punto de Pablo era que nadie se beneficiaba de esa exhibición, de ese tipo de idiomas. El principal valor que obtienen era edificar su propio ego, decía Pablo. Y por último, versículos 16 y 17. Pablo escribió: pues de otro modo, si das gracias con el Espíritu, ¿cómo dirán amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificado. En otras palabras, los que hablaban en lenguas en Corinto estaban siendo egoístas, ignorando a las demás personas de la congregación, enturbiaban el don del mensaje que tenía el propósito de comunicar y lo hacían solamente para satisfacer su ego, para exhibirse, para verse más espirituales que los demás. Los corintios codiciaban ser admirados por sus hermanos, deseaban el aplauso de los hombres, deseaban ser vistos como espirituales. Evidentemente la gente había ido al extremo hasta de usar lenguas falsas. El abuso de las lenguas en Corinto estaba amenazando la iglesia. Por eso 1 Corintios 14 no es un buen parámetro para decir así es el don de lenguas, porque el apóstol Pablo de hecho lo usa para regañar a los corintios, no para alentarlos. Siguiente, el propósito del don. De idiomas. Así como hemos ido renovando nuestra mente con ciertos conceptos, le decía hace tiempo, los músicos acá arriba son esos músicos, no son el grupo de alabanza. El grupo de alabanza de la iglesia, ¿quién es? Toda la iglesia, no nada más los que estamos aquí arriba. Así igual, de ahora en adelante ya no diga don de lenguas, ¿es el don de qué? De idiomas, ¿vale? Ya si los pentecostales no le entienden o se ponen funky, pues ya es cosa de ellos. Nosotros sabemos que es el don de idiomas. ¿Cuál era el propósito? La única descripción real del verdadero don de idiomas en la Biblia lo encontramos en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Un texto que identifica claramente el regalo como la habilidad de hablar idiomas genuinos, traducibles e importantes. Debido a la celebración de Pentecostés, judíos de todo el mundo habían viajado a Jerusalén para la fiesta, incluyendo a muchos peregrinos que habían crecido hablando idiomas distintos al arameo. Que un grupo de galileos incultos de repente pudiera hablar con fluidez otro idioma fue un milagro innegable, por lo que los peregrinos que los escuchaban estaban maravillados. También había judíos nativos en la multitud que no hablaban esas lenguas, no entendían lo que los discípulos decían y en su confusión decían: están borrachos. Sin embargo, la ebriedad no era la causa de lo que sucedió en Pentecostés. Un punto que Pedro explicó después, dijo: no tenemos mosto. Como uno de los padres de la iglesia afirmó, el asombro fue grande, un idioma hablado por los que nunca lo habían conocido. En Génesis 11, del 1 al 8, vamos a Génesis 11, del 1 al 8, encontramos el primero de los dos propósitos del don de lenguas. El primero, terminar con la maldición de Babel. No se ve nada esto. ¿Cuál fue el primer propósito? ¿Qué pasó en Génesis 11, del 1 al 8? Tenía entonces toda la tierra un solo ¿qué? Idioma y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo idioma. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues descendamos y confundamos, la palabra hebrea Babel, por eso se llama la torre de Babel, confusión, allí su idioma, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así nos esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. En la torre de Babel el Señor confundió las lenguas del mundo como un juicio a la humanidad. ¿Por qué Dios trajo juicio? Una vez estaba leyendo un artículo y decían que la torre de Babel no llegó ni siquiera a unos cuantos metros, 80 y tantos metros, y que el edificio ahorita más grande del mundo, el Burj Khalifa, alcanza no sé cuánto kilómetro y medio, creo, de alto. Entonces Dios, ¿cómo estará enojado en el cielo? ¿Dios se enojó porque hicieron un edificio alto? No. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué trajo juicio sobre la humanidad? Porque ellos querían conocer a Dios o querían llegar a Dios a su modo, a su manera. Por eso es que Dios trae juicio sobre la humanidad. El primer propósito de las lenguas, ¿dónde los confunde Dios? En la torre, en un lugar alto. ¿Dónde llegan los idiomas? En el aposento, ¿qué? Alto. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios tiene todo planeado perfectamente? El primer propósito, terminar con la maldición de la humanidad en Babel. Ya no me vas, ya, hasta aquí la maldición en la cual nadie me podía conocer por sus propios medios. Vaya, no se puede todavía por nuestros propios medios, por eso es el segundo propósito. Escriba el don de idiomas en el aposento alto. Marcó el final de la maldición de Babel. Marcó el final de la maldición de Babel e inauguró la predicación del Evangelio a todas las naciones. Por eso Apocalipsis 7:9 dice que Juan estaba a un lado del trono del Cordero y vio a los redimidos del Cordero de toda lengua, tribu, pueblo y nación. A partir del día de Pentecostés en Hechos 12, el Señor dijo, se acaba la maldición sobre la humanidad, los que eran muchas lenguas se hacen una sola nuevamente, y ahora sí, de todas las naciones me van a conocer por medio del Evangelio. No fue por tus medios que me conociste, humanidad, fui yo quien di los medios para que el Evangelio se predique a todas las naciones. Por eso fue necesario el don de idiomas. No fue que Dios dijo, ¿cómo le hacemos para que se vea padre esto? ¿Qué los deslumbrará? Así es precisamente como los primeros cristianos y durante 19 siglos se ha entendido el don de lenguas, o el don de idiomas, mejor dicho. Con el don de idiomas se demostró que se estaba llevando una transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Sirvió como señal para el incrédulo Israel y también para la iglesia, para edificar a los creyentes. Y por último, ya con esto terminamos. Ya no es necesario en la actualidad. Ya que ya no nos tardamos, como lo dijimos hace un par de clases, en 1 Corintios 13:8, Pablo nos dice que cesarán las lenguas cuando venga lo perfecto, y una buena exegesis nos habla acerca de que la revelación de la palabra de Dios sea terminada. Los dones extraordinarios, como hablar en otro idioma sin que lo hayas estudiado, se volvió obsoleto. Basta y sobra con la escritura sola. El verbo griego que usa Pablo para cesar es pauo, significa terminar permanentemente. Termina y no vuelve a ser. Que indica que el don de idiomas llegó a su fin de una vez por todas. Cuando la iglesia se estableció, amaneció un nuevo día para el pueblo de Dios,
Dios habló en todos los idiomas, pero una vez que pasó el periodo de transición, estos idiomas ya no fueron necesarios. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Qué concluimos entonces? Que con los pasajes que encontramos de idiomas de Marcos, Hechos y Corintios, comprobados en todos los sentidos, la versión carismática moderna, aquí vamos a ponerle, ya no es necesario, que nos lleva a ello, 1 Corintios 13, 8. Y por acá pone una última. Conclusiones o conclusión, el don, entre comillas, actual es fake, falso, fake news, fake it, sí, it son, ¿verdad? Fake it, don falso. Conclusión, que hagan y tiemblen y se les salgan los ojitos de huevo cocido. Kundalini, falso. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien aquí aparte de mí hablaba supuestamente lenguas? ¿Y tiene alguna duda con ese? Porque estaba loco. No, yo sí siempre necesito sentir pastor, gracias. Sí, realmente. Vamos a orar entonces, vamos a terminar ya. Al igual que hace una semana y que hace 2 semanas, estudiar los dones no es para sentirnos superiores a aquellos que utilizan este tipo de falsificaciones, porque es la palabra, es fake, falso, falsificación del don. Al contrario, es para agradecerle a Dios que nosotros no lo pedimos ni lo merecemos. Esa frase la tengo muy hecha porque es una realidad. No lo pedimos ni mucho menos merecemos esta enseñanza. Y sin embargo, Dios nos abre nuestros ojos. Vienen generaciones detrás de nosotros, los cuales ya van a crecer con una correcta enseñanza, cosa que no gozamos nosotros. Y no nos queda más que decirle gracias, Dios. Gracias por este tipo de enseñanzas. Más que ensoberbecernos, Señor, y creer que somos mejores que aquellos que tienen este tipo de falsa enseñanza, permítenos estudiar, meditar esta palabra y poderla llevar sanamente, no para criticar o para tener juicio en la vida de quien hace esta práctica, sino todo lo contrario, que podamos, o tú por medio de esta enseñanza, abrir los ojos de aquellos que están engañados, Señor. Así como algún día tú abriste nuestros ojos, la realidad fue dura, fue difícil aceptarlo, pero preferimos por mucho la verdad que querer tener la razón, Señor. Siempre vamos a preferirlo. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad de la Escritura. Gracias por sacarnos a aquellos que estuvimos en estas prácticas insanas, en estas prácticas falsificadas de tu palabra, de tu don, Señor. Y gracias por haber nuevamente unificado el lenguaje. Gracias porque ese don de idiomas sirvió para que el día de hoy mis hermanos y yo tengamos la Escritura traducida en nuestro idioma, la podamos disfrutar, la podamos meditar, la podamos leer. El Evangelio ha llegado hasta nuestro idioma, el español, gracias a que un día removiste la maldición de Babel y nos trajiste la bendición, inauguraste, Señor, por medio del don de idiomas en el aposento alto, la predicación del Evangelio. Maravillosa gracia que 2000 años después el don fue tan genuino, fue tan tuyo, Señor, que mira, aquí habemos personas que estamos disfrutando de tu palabra. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.